3, 2, 1, dale. Hola, somos el equipo formado por Washington, Charlie y mi persona Diego. En este video analizaremos el caso clínico de Juan, un trabajador de la construcción de 40 años que presenta dolor en la parte media del brazo derecho, acompañado de debilidad muscular y hormigueo en el antebrazo y mano. Exploraremos las estructuras anatómicas posiblemente comprometidas, su relación con los síntomas y responderemos a preguntas clínicas clave para el diagnóstico. La palpación de todas esas estructuras es de suma importancia, ya que por lo menos a nivel de la palpación del húmero medial va a ayudar a detectar dolor óseo o posible atrapamiento del nervio. En la palpación del músculo igual va a permitir localizar sobrecarga o inflamación, ya sea una tendinitis o una contractura de los mismos. Y a nivel de los nervios, tanto del cubital o en el surco del codo, como en el subcutáneo y etcétera, va a poder reproducir parestesias o signo de Tinel. También la palpación de todas esas estructuras va a ayudar a diferenciar si el dolor es en origen muscular, en origen óseo o en origen nervioso. 3, 2, 1, dale. ¿Ya? Para la palpación de esta estructura ósea, o sea, el epicóndilo medial del húmero del paciente, el fisioterapeuta va a estar sentado en la parte homolateral del paciente. El paciente va a estar en sedestación con una ligera flexión de codo a 90 grados y el brazo en relajación. Al ubicar nuestros dedos a nivel del pliegue del codo, vamos a discurrir nuestros dedos hacia caudal y vamos a encontrar una prominencia, ¿sí? Es clara y redondeada. Este sería el epicóndilo del codo. Palpación del bíceps braquial. Para este músculo el paciente va a estar en sedestación, codo flexionado a 90 grados, fisioterapeuta se ubica en la parte homolateral, justo al lado del paciente. Vamos a darle soporte al codo, vamos a pedirle que no compense con hombro. Generamos resistencia a nivel de la muñeca y pedimos al paciente que genere una tensión, una flexión de codo. Vamos, ¿ya? Si vemos en esta zona, se nos ubica en la parte más distal, el tendón distal del bíceps braquial, y si nos vamos al vientre muscular, encontramos aquí todo el bíceps braquial. Pausa. 3, 2, 1. Paciente en sedestación, codo flexionado a 90 grados, fisioterapeuta en la zona homolateral del paciente. Pedimos asimismo que haga una flexión de codo, pero antes ubicamos nuestros dedos, rodeando el bíceps, ¿sí? Vamos a delimitar aquí el bíceps y vamos a pedir que contraiga una flexión, que no compense con hombro. Relaja, flexiona, y en la parte más profunda del bíceps braquial encontramos nuestro braquial anterior, ¿sí? Es un músculo profundo al bíceps y es el principal flexor del codo cuando el antebrazo está en pronación. El paciente en sedestación, codo con flexión a 90 grados. Localizamos el epicóndilo medial y discurrimos nuestros dedos hacia distal o hacia caudal. Vamos a encontrar aquí con el tendón del pronador redondo. Se lo va a lograr palpar si le pedimos al paciente que haga una pronación en resistencia. Prona, por favor. Relaja. Prona. Aquí tenemos el músculo pronador redondo. Ya, para la palpación de los músculos flexores del antebrazo, que vendrían siendo el flexor radial del carpo, el palmar largo, el flexor ulnar o el flexor cubital, nos vamos a ubicar para todos en el epicóndilo medial, pues todos estos se originan aquí, ¿sí? Ya palmamos el pronador redondo previamente. Vamos a ir ahora con el flexor cubital del carpo. Con el paciente en sedestación y codo flexionado a 90 grados, pedimos que cierre su puño, flexione su muñeca y haga una desviación radial, ¿sí? Relaja, por favor, activa. Al ser un músculo radial, lo vamos a encontrar en la parte anterolateral del antebrazo, ¿sí? Es el músculo más anterolateral, justo hacia lateral del pronador. Para el siguiente músculo, el palmar largo, vamos a pedir al paciente que esté en sedestación que con una flexión de codo de 90 grados junte su muñeca y su pulgar. Júntalo, por favor, ¿ya? Júntalo, manténlo unido. Aquí tenemos el tendón del palmar largo, ¿sí? Como mencionamos antes, es un músculo que se origina en el epicóndilo medial y se palpa al hacer esto. Es un músculo que puede estar ausente hasta en el 15% de la población. Por último músculo tenemos el flexor ulnar o flexor cubital,
Lo vamos a encontrar así mismo como origen en el epicóndilo medial y lo vamos a palpar pidiéndole al paciente que haga una flexión de muñeca con puño cerrado, flexión de muñeco y desviación ulnar o cubital. Hacia el otro lado, eso. Relaja, flexiona, eso, flexiona, eso, ¿ya? Lo encontramos más medial que el pronador redondo y el flexor radial. Ya. Vamos a palpar ahora el nervio mediano, es una estructura nerviosa, y va a discurrir medial al bíceps y arteria braquial entre el antebrazo, entre las cabezas del pronador redondo. ¿Sí? Flexionando 90 grados. Pero. Ya. El nervio mediano va a discurrir medial al bíceps y arteria braquial. Entra al antebrazo entre las cabezas del pronador redondo. Entonces, para palpar este nervio, vamos a pedirle al paciente que haga sedestación con codo flexionado a 90 grados y nos dice la arteria braquial, donde tomamos el pulso, ¿sí? Entonces, logramos ubicar la arteria braquial y medial hacia esta va a estar el nervio mediano, ¿sí? Si nos vamos un poquito más hacia el proximal, es un poquito más fácil, ¿sí? Pues aquí está el nervio mediano, se siente como un cordón. Y bueno, si es que hay irritación, este dolor puede llegar a ser una parestesia. ¿Sientes como...? Ya. Bueno, para la palpación del nervio cubital nos vamos a ubicar en la parte medial del brazo, o sea, en la epitróclea o epicóndilo medial del húmero, y con referencia en el olecranon vamos a buscar lo que viene siendo el surco entre ambos, un surco cubital, ¿ya? Por todo este surco va a pasar el nervio cubital. Se lo puede palpar haciendo presión o con pequeños golpes, ¿sí? El paciente va a sentir un signo de Tinel, que es un reflejo. ¿Ya? Aquí. Vamos al nervio músculo cutáneo. Este va a pasar entre el bíceps y el braquial anterior y se hace superficial en el antebrazo, como nervio cutáneo lateral del antebrazo, o sea, en esta zona. Ya, pero primero va por acá. Es una estructura nerviosa y se lo va a palpar en sedestación con el codo a 90 grados de flexión, antebrazo en supinación, palma hacia arriba. Es un poco difícil de palpar en el brazo ya que tiene un trayecto bien profundo y su rama terminal se puede localizar en el pliegue del codo, lateral al tendón del bíceps. ¿Ya? Ya. Como mencioné antes, está entre el bíceps braquial y el braquial anterior, entonces nos ubicamos entre estas dos cabezas del músculo y presionamos ligeramente hasta sentir un pequeño cordón. ¿Ya? El paciente debe sentir un ligero hormigueo, pero no voy a presionar por mucho tiempo porque puede ser contraproducente. ¿Listo? Puta. A continuación vamos a hacer un análisis y las respuestas de las preguntas que nos generamos anteriormente. Una de estas preguntas, dado el caso clínico, se debe a si al palpar la cara medial del brazo notas dolor y pérdida de fuerza en la flexión del codo, ¿qué estructuras podrían estar afectadas? En este caso, los músculos que podrían estar afectados son el bíceps braquial y braquial anterior. En nervios estamos con el nervio subcutáneo, que es el responsable de inervar esos músculos y está comprendido. Puede haber pérdida de fuerza también, que es como presentó en el caso clínico, y la posible comprensión nerviosa o lesión por sobreuso. El dolor óseo también podría ser una causa debido a una periostitis o una reacción por microtrauma repetitivo. En la pregunta 2, lo cual nos dice que es considerando que Juan presenta dolor en la cara medial del tercio medio del brazo y sensación de hormigueo en el antebrazo. Esto se debe a que puede estar comprometido el nervio probable, sería el nervio musculocutáneo o nervio cubital, ya que este es el que produce el hormigueo en caso de que haya una presión, como lo mostró mi compañero anteriormente en el video, y viene a adormecerse el dedo meñique y anular, presente en el nervio cubital. Si es lateral o anterior, también sería que estuviera interferido con el nervio musculocutáneo. En este caso, también por el uso del martillo neumático, podría tratarse de un síndrome de atrapamiento nervioso o neuropatía por vibración. Sobreuso y microtraumas repetitivos se deben a una inflamación muscular, comprensión nerviosa secundaria. En conclusión, el caso de Juan, que nos presentaron, el caso clínico de Juan sería la evidencia de una posible neuropatía por atrapamiento y sobreuso con afectación de estructuras musculares y nerviosas del brazo.
Gracias a la palpación que dio mi compañero, podemos dar que los signos clínicos son la clave para orientar el diagnóstico y tratamiento. Gracias por visitar y vernos.